Terapéutico del Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México. Pues cuenta con bastante experiencia en el manejo de estos pacientes y pues bueno, le vamos a ceder la palabra para que dé inicio a la sesión. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad de la de Urgencias. Y pues bueno, es un gusto para mí platicar un poco acerca de lo que se hace en el Centro de Formación en Atención Toxicológica. Bueno, y en representación de la maestra Patricia Escalante Galindo, pues la verdad es que venir a proyectar todo lo que hacemos, todo lo que investigamos y los abordajes diagnósticos y terapéuticos, la verdad es un gusto enorme. Vamos a empezar a platicar un poco acerca de lo que es la toxicología con un enfoque meramente medicina de emergencia. La toxicología es vasta y podemos considerar toxicología ambiental, toxicología laboral, en fin. Entonces no acabaríamos de hablar de toxicología. Y como dice un autor, Serrano Lehmann, que tú también puedes ser un toxicólogo en 2 sencillas lecciones, pero cada una de 10 años. Este enfoque que da, y no es que necesitemos tanto conocimiento o tengamos que esperar muchos años para obtener toda la sapiencia acerca de lo que es la toxicología, sino más bien está relacionado a que la curva de aprendizaje en toxicología clínica es muy lenta, a diferencia de otras entidades clínicas críticas. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, esos pacientes habitualmente los vamos a tener a la orden del día, una enfermedad vascular cerebral, un politrauma, pero un paciente intoxicado por setas, por ejemplo, va a ser muy difícil y a lo mejor tenemos 2 o 3 casos por año y entonces la curva va siendo más lenta. Tenemos aquí, pues bueno, dos grandes personajes, la maestra Patricia Escalante Galindo, mi maestra, y también la maestra del doctor Larios, él estuvo allá. Se le olvidó comentar al doctor Larios que él hizo toxicología en el Hospital Juárez. Y pues bueno, y el maestro Montoya fallece en el 2001, prácticamente deja de heredera en la toxicología nacional a la maestra Escalante, ella es la jefe de servicio del Centro de Información y Atención Toxicológica. Y pues bueno, ella ha impulsado mucho la toxicología en muchos aspectos, en investigación, en libros, en médicos, ¿no? Entonces ya medio centenar, yo creo que ya ahorita hay de toxicólogos que ella ha formado y ha preparado. Partimos de lo que es el ABC en la atención de un paciente intoxicado. Sí, partimos de lo que es el ABC. Damos un abordaje terapéutico y un abordaje diagnóstico, en donde ABC es esencial, control de la vía aérea, de la ventilación y la circulación. También así consideramos, con respecto al diagnóstico, antecedentes, valoración física, reconocimiento de toxínomes, para tratar de identificar y establecer una estrategia terapéutica la más adecuada. D de descontaminación, y aquí hacemos D de pruebas diagnósticas y damos un apartado, y lo dejo como Destroxtis, aunque el término correcto es glucometría capilar. E de eliminación facilitada, E de estudios auxiliares, y aquí un punto esencial, como se menciona en los manejos bien protocolizados, un paciente inestable en el servicio de urgencias ante una condición de intoxicación o envenenamiento debe ser evaluado con un electrocardiograma. Y por último, bueno, terapia específica, aquí lo vamos a considerar. Con respecto a terapias específicas, hablamos de antídotos o antagonistas. Si el paciente tuvo una mordedura por serpiente crótalos, vamos a administrar antivipmin. Y así también, si el paciente tuviera una intoxicación por opioides, tenemos una estrategia que va a ser la naloxona, que ustedes saben que es el antídoto por excelencia para esto. Aunque ya no hay en el cuadro básico, se habla del nalmefén, naltrexona, no tenemos. Si no tenemos naloxona, al menos las otras. Cuando siempre hablo acerca de lo que es la toxicología en el paciente crítico, siempre piensan que voy a hablarles de un antídoto para cada intoxicación o envenenamiento, un antagonista. No es así. Desafortunadamente, lo que tendremos que hacer, y como dice la maestra Escalante, el éxito en la intervención terapéutica radica en el soporte de las funciones vitales. Y bueno, aquí está mi antídoto más importante.
basándonos de uno de los 10 reglamentos en la toxicología, en donde dice que una intoxicación es un trauma múltiple de origen químico. Entonces el soporte ABCER va a ser esencial. Una buena protección de la vía aérea en el momento adecuado, en el momento idóneo, manteniendo una ventilación adecuada, una oxigenación adecuada y manteniendo lo que son las condiciones hemodinámicas en el paciente. Y haciendo algunas intervenciones con respecto a lo neurológico, que siempre va a ser un dato esencial y de alarma. Les voy a presentar un caso clínico, a ver si se puede activar. Creo que sí se puede activar ahorita después de esta diapositiva. 23 años de edad, un paciente con deterioro neurológico, algo que nosotros llamamos un coma intermitente. El paciente se duerme, despierta, vomita, está desorientado, atáxico. Esto es la característica que tenía el paciente. Refiere que aparentemente consumió algunos medicamentos, no se refiere cuáles, hasta que se hace un reinterrogatorio. Los signos vitales 90-60, temperatura 36 grados, frecuencia cardíaca 94, y aquí tenemos la respiratoria de 14. Y una de las características importantes, letargia, disartria, ataxia, el nistagmus y mirada no conjugada, ¿no? Observen al paciente, definitivamente una mirada totalmente no conjugada, un poco desviado para un lado, para el otro lado, mueve los ojos en sentido horizontal. El habla es francamente atáxica, como un paciente cerebeloso. ¿Qué te pasó, Jonathan? El estado mental pues oscilaba, de repente estaba intranquilo, de repente volvía a una reducción del estado de alerta. Y eso es muy importante para considerar este tipo de intoxicación. Cada vez en el ejercicio práctico que veo un paciente que tiene un coma intermitente, el paciente está atáxico, disártrico, con mirada no conjugada, con nistagmus, yo pienso inmediatamente carbamazepina. No hay otra opción. Tenemos algunas otras diferenciales que tenemos que considerar. Y bueno, otra de las características que pongo acá es náusea y vómito. El paciente sí la manifestaba, pero no tanto. En un paciente pediátrico, esto le da un soporte todavía mayor. Un paciente pediátrico es más susceptible a la carga y va a desarrollar más rápido y más frecuente las náuseas y los vómitos. Diagnósticos diferenciales tenemos, como en todo, vamos a considerar el dextrometorfano, la intoxicación por opioides y neurolépticos, síndrome serotoninérgico disociativo y algo que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, es muy específico para lo que son déficit de tiamina como en el paciente alcohólico. Y ahí está, observen la mirada no conjugada, es muy característico y muy sugénero de este paciente. En la atención de un paciente con estado mental alterado tenemos las dos vertientes. Un paciente con depresión franca y otro paciente que va a tener un estado de agitación. Para ambos lados la condición llega a ser muy crítica. Por ejemplo acá, las convulsiones y la psicosis te puede llevar a una inestabilidad hemodinámica. Tal es el caso de algunas situaciones muy sui generis asociadas a drogas, específicamente hablando de algo que se denomina síndrome de delirium agitado o excited delirium. El excited delirium te puede llevar al consumo de catecolaminas y el paciente terminará evidentemente con una inestabilidad y la muerte. Y esto agréguense la hipertermia, la rhabdomyolistis, la vía renal, las convulsiones que puede desarrollar. Y de este lado también se encuentra la contraparte, el contrapeso, que es el estupor y el coma. Si ustedes no hacen una intervención para el estupor y el coma, el paciente va a fallecer. De hecho, hay estudios serios, bien establecidos, en donde se define que al no hacer una intervención inmediata del ABC en estos pacientes puede llevarme a complicaciones incluso letales. Cuando tenemos un paciente con estado mental alterado, podemos establecer una mnemotecnia que dice AIU TIPS, en donde el paciente puede estar con las siguientes condiciones: intoxicación alcohólica, epilepsia, endocrinopatías, intoxicación en general, la presencia de hipoxia, uremia, trauma, tumor, infecciones de origen psicógeno, como son los conversivos, el estado de choque o stroke. Entonces, esta es una mnemotecnia muy buena porque lo podemos aplicar para todos los pacientes. AIO TIPS. Y aquí en el apartado de I tendremos que hacer ciertas consideraciones. Aquí mencionan los derivados opioides. De los opioides está la codeína, está la oxicodona, la hidrocodona, que es muy frecuente en Norteamérica, más para los países pobres como nosotros. Vamos a tener lo que es el dextrometorfano y la codeína, que se puede conseguir de forma clandestina. Anticolinérgicos, de anticolinérgicos tenemos
algunos derivados antihistamínicos, también tenemos la carbamazepina y algunos grupos familiares afines a él, y además, haciendo un apartado de anticolinérgicos, en drogas facilitadoras de abuso sexual se puede considerar o establecer la escopolamina como una de las causas principales a nivel mundial utilizadas con este fin. El etanol, ya sabemos que es la droga lícita, y en la literatura en Norteamérica, y no creo que estemos muy lejos, el número 1 de intoxicaciones con respecto a drogas está el etanol. El etanol sigue siendo el número 1, y ya de ahí viene la cocaína, entre otras. El GHB también es una droga de clubes, así se denomina, o una droga de abuso. Esta también facilita las condiciones así delictivas, droga facilitadora de abuso sexual, conocido también como éxtasis líquido. Es una sustancia que se utiliza con fines empatogénicos. Esto es para facilitar la interacción entre personas y, como dice su nombre, drogas de clubes. Se va a utilizar en ciertas áreas, en ciertos lugares donde, pues bueno, llega uno a divertirse o quiere divertirse con personas, abrir la mente, ¿no? Alivianar lo que es la moral, etc. Y bueno, con respecto a lo que es la GHB, está en el tercer lugar de drogas facilitadoras de abuso sexual. Aquí aparece la benzodiazepina y voy a reforzar una de tantas, que es el Rohypnol, es el flunitrazepam. Ese se conoce como la píldora del sexo. Y esta también es utilizada como droga facilitadora de abuso sexual. Podríamos decir que el Rohypnol, la GHB y la escopolamina, que es de origen botánico, son las más importantes como droga facilitadora de abuso sexual. Van a decir, la escopolamina, ¿en qué planta la encuentro, doctor? Bueno, hay una que se llama toloache, ¿sí lo han escuchado? También lo conocemos como agua de calzón, y a veces concentrado con calcetín, ¿no? Calzón con calcetín, entonces esas son las más pesadas. También se conoce como burundanga, y pues bueno, también lo pueden encontrar como polvo, dicen que es el aliento del diablo, porque pues así, dice que de inmediato puede intoxicar a una persona, en cuestión de segundos, por la inhalación de esta sustancia. Y otra que se conoce como floripondio. El floripondio también es una de las flores en forma de campana, es una de tantas naturas que también tiene esta sustancia, la escopolamina. Entonces, estas tres son las más importantes. En un estudio en Oslo se demostró que estas representan la mayoría de los agentes utilizados como droga facilitadora de abuso sexual. Primer lugar, Rohypnol. Segundo lugar, escopolamina. Y tercer lugar, GHB. Una de las debilidades del atóxico es la fitofarmacología o establecer un genobiótico de origen botánico. Los estudios analíticos no son tan fáciles de establecer. Existen otros hipnóticos no benzodiazepínicos. Aquí podemos agregar lo que es la fenciclidina, la ketamina, que es derivado de la fenciclidina, algunos otros anestésicos, barbitúricos, ya casi no se utilizan como depresores del sistema nervioso central, y los antihistamínicos, que bueno, en mayor o menor grado vamos a tener esta incidencia. Les pongo todo un algoritmo acá y hablando un poquito de por qué muere un paciente por depresores del sistema nervioso central. Pues bueno, toda la cascada fisiopatológica de la hipoxia, la hipercapnia, la broncoaspiración, depresión respiratoria, hipotensión, choque, hipotermia, y eso te va a llevar a la muerte al final. Pero una de las complicaciones que habitualmente vemos, que hoy se denomina aspiración, va a poner una situación de lesión pulmonar severa en los pacientes. Hemos tenido pacientes, hemos recibido de otras unidades ya broncoaspirado, incluso ya con carbón activado dentro de la vía aérea. Y entonces eso te va a llevar a una reacción devastadora, un proceso inflamatorio que al final va a desencadenar una disfunción multisistémica. Aquí vemos el ABCD, otra vez como un antídoto importante. Les pongo tres medicamentos. En el enfoque neurológico quiero mencionar estos tres apartados en especial, basándonos en algunos pacientes. Esta paciente que ustedes están viendo se tomó 30 tabletas de clonazepam, como 8 o 10 de paroxetina, otras 2 o 4 de sertralina. Pero el toxímetro que tenía la paciente era totalmente hipnótico sedante. Como ustedes pueden ver la diferencia entre una carga y una benzodiazepina, es esto que ustedes están viendo. El coma es persistente, ¿Cómo estás? no es intermitente, a diferencia ¿Cómo te llamas? Vamos a observar en carbamazepina. No hay nistagmus. ¿Qué te pasó? La miosis característica. ¿Qué te pasó? En cambio, en carbamazepina vamos a tener tendencia a pupilas intermedias poco reactivas por el efecto anticolinérgico que ¿Te vamos llamas? a tener.
Esta paciente llegó con bradicardia. A diferencia de una carga, me va a dar taquicardia por el efecto anticolinérgico secundario que tiene. La hipotensión que va a tener un paciente con depresor del sistema nervioso central franco, como son las benzodiazepinas, en contraste con una carbamazepina que me va a dar hipertensión. Esta paciente la olvidó 12 horas el marido, se pelearon, ya saben, el show, el pobre hombre se fue a trabajar como Dios manda y la mujer haciendo el relajo, y pues se toma los medicamentos, le habla y me acabo de matar, no te creo, ¿no? Y le colgó. Llega a las 9 de la noche ya pues con la suegra, gritándole, golpeándole el pobre marido, y la chica pues toda desmayada. Es más, tenía la lágrima, miren, la lágrima tatuada, ¿no? Para que sintiera más remordimiento el pobre hombre, ¿no? Esta paciente fue terrible. Recuerden que hay daño directo e indirecto. Entonces, esta paciente, la paciente tomó como 24, 25 gramos de metformina. Y además tomó AINES, tomó como 1 gramo de diclofenaco y tomó ácido acetilsalicílico como 4 gramos. Observen, la ven a las 8 de la mañana en lo que es la Cruz Roja, dicen los de la Cruz Roja, está bien, le hicimos lavado, no tenía nada, váyase. La paciente se empieza a sentir más de las 2 de las 4 de la tarde, y yo trabajo en un hospital allá en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Trabajo en un hospital, pues bueno, es un hospital de guerra, ¿no? Yo lo menciono como el Hospital Ángeles Azules, porque es de Iztapalapa, pues. Entonces, Ángeles Azules de Iztapalapa. Entonces, ahí carecemos de todo. Observen, esta paciente estuvo esperando 2 horas con la madre hasta que se le desvanece en la sala de espera. Lo más extraordinario es el tipo de triage que a veces se hace en algunos hospitales, que no se llega a monitorear tan adecuadamente. A esta paciente, así como la ven que está respirando, tiene 60-40 de presión, tenía 128 de cardíaca y estaba saturando al 76%, y lo pusieron código amarillo, así, extraordinariamente código amarillo. Y bueno, decimos, esta paciente, a mí me tocó intubarla. A pesar de todos los cuidados, la paciente ya tenía una condición ya muy deteriorada, fallece a los 45 minutos de la intubación. Se le hace reanimación y se intenta sacar, tratando de revertir todo el proceso. Esta ventilación que ustedes están viendo, ya totalmente disociada, tóraco-abdominal, ya es la última fase, ¿no? El paciente empieza a hacer respiración apneústica, táxica de Biot, hasta que te presenta un paro respiratorio. Algo muy interesante en la ventilación: cuando un paciente depende de la ventilación, es porque el factor respiratorio está compensando los ácidos orgánicos volátiles. Si ustedes hacen paro respiratorio, van a llevar una depresión completa del sistema buffer y va a fallecer el paciente. Lo que tienen que hacer es tratar de mantener la ventilación así, a frecuencias relativamente altas, y vamos a tratar de reanimar al paciente y vamos a tratar de ir compensando lo que es el bicarbonato para que tengamos mejores resultados con estos pacientes. A pesar de ello, la paciente ya no tenía reserva. A estas alturas ya estaba marcada con el ángel de la muerte. Hola, este chico que ustedes están viendo ahí, ¿cómo estás? este chavo, ¿Cómo estás? se avienta unas líneas de coca, ¿Qué te pasó? 1, 2 y 3 y cae en angustia. Pero ¿cómo? ¿Qué te pasó, Estaba Héctor? bajo un tratamiento psiquiátrico, decide tomar 5 tabletas de Héctor. clona. Toma 1, no se siente bien, 2, 3, 4 y 5. Y entonces el paciente empezaba a oscilar. De repente estaba muy dormido y agitado. Ya ha pasado, la cocaína, recuerden que tiene una vida media muy corta, hora y media más o menos. Entonces, pasado eso, ya las benzodiazepinas ya se mantuvieron al paciente. Hola, ¿cómo estás? Esta paciente tenía 2 días de estancia hospitalaria, ¿Qué te pasó? ahí en el mismo hospital Ángeles Azules. Y clásico caso en donde deterioro neurológico EBC, ponle EBC. Tómale ¿Cómo te llamas? es un EBC. Y ahí la dejaron 2 días. Ya después la paciente ya recupera, y pues bueno, ya ella refería que había tomado clonazepam, de igual forma con intentos suicidios. Cuando yo evalúo la condición neurológica rápida, me voy a pupilas. Las pupilas cerradas, así como esta, en cabeza de alfiler, menciona la literatura, es por opioides o una lesión pontina o por clonidina. Esto es una pupila en cabeza de alfiler. Las pupilas que dan las benzodiazepinas son pupilas un poquito más grandes. Esta no tiene a lo mejor tiene medio milímetro de diámetro. Son pupilas un poquito más grandes, pero tendencia a la miosis. Entonces, las de benzos no son así, de este tamaño, pero me van orientando.
y esa puede ser una diferencia. Si somos muy minuciosos en el abordaje diagnóstico, voy a reconocer esto. Ahora tengo la midriasis. La midriasis, esta midriasis que ustedes están viendo, pueden decir, pues voy a tener una lesión cerebral, pero también puede ser un paciente que tomó LSD. El LSD te da una pupila de este tamaño. Tal es el caso del gato de Shrek. Ese condenado gato, desgraciado, está bajo una intoxicación por LSD. Por eso actúa así, alucinado, toda la película. Ok, vamos a ver el análisis de benzodiazepinas contra opioides. Haciendo el análisis, podemos considerar que un paciente, benzos y opioides, mantienen el estupor y coma en grados significativo, pero los pacientes que tienen anticolinérgico, serotoninérgico, esos pacientes van a oscilar, de repente están así tranquilos y se van a poner agitados y en delirium, van a estar con un trastorno cognitivo significativo. Esta es la característica, es un coma oscilante, un coma intermitente. Los pacientes con benzos y opioides tienen miosis, pero la miosis más intensa es la de los opioides. No todos, porque existe la dextropropoxifeno que va a tener efectos anticolinérgicos, pero bueno, son muy pocos y contados. Y ahora, la midriasis o unas pupilas intermedias para el paciente con anticolinérgicos y serotoninérgicos, como es el caso, y nuevamente yo me enfoco a lo que es la carbamazepina, porque es uno de los medicamentos con mayor frecuencia voy a estar observando. El patrón ventilatorio, a menos que sea una dosis muy alta, dosis para caballo de carga, entonces ahí sí el paciente puede presentar depresión respiratoria. En serotoninérgicos no me genera ninguna, paroxetina, fluoxetina, que también son fármacos antidepresivos, también puede darme un serotoninérgico, generalmente no me va a llevar a la alteración en el patrón ventilatorio. En cambio, benzodiazepinas y opioides sí me da una depresión respiratoria franca. La temperatura, recuerden que en lo que es hipnótico sedante y considerando la benzodiazepina como el prototipo, vamos a ver que la temperatura y los signos vitales vienen para abajo. Hipotermia, igual los opioides. En cambio, el anticolinérgico y serotoninérgico tienen un incremento de la temperatura, que es una de las características, o van a tener temperatura entre 37 y 38. Es una de las diferencias. Un hipnótico franco, recuerden, y me da hipotermia. Los reflejos miotáticos van a estar reducidos también, vienen para abajo también los reflejos miotáticos. Pero en el anticolinérgico y serotoninérgico no, así vamos a encontrar. Con respecto a la función motora va a estar normal, y aquí vamos a tener alteraciones en lo que es el tono y la postura, vamos a tener distonía, rigidez, espasticidad, específicamente en el serotoninérgico. Los movimientos oculares, generalmente las benzos no te da, sí te da mirada no conjugada, pero no te da nistagmus, a diferencia de un anticolinérgico serotoninérgico, los signos vitales vienen para abajo. Así también lo que es la taquicardia y la hipertensión, el anticolinérgico y serotoninérgico. Los antídotos hay que buscar, específicamente flumazenil para benzos, que ahorita voy a hablar seriamente con ustedes del flumazenil. La naloxona es una buena alternativa, y la fisiostigmina, que no hay en nuestro país, y no se confunda fisiostigmina con la neostigmina que utiliza el anestesiólogo para revertir lo que son los bloqueos neuromusculares como relajantes durante el transoperatorio. La neostigmina no se utiliza como antídoto, te puede dar incluso efectos adversos cardiovasculares importantes. Hablando un poquito de ciencia, no me gusta mucho hablar de ciencia, pero siempre que haga una presentación debo hablar de ciencia específicamente. Este es un estudio randomizado controlado en donde la población, que fue de 4.637, se dividió en 3 grupos. ¿Qué es lo que voy a hacer con los pacientes? ¿Voy a dar dosis múltiple de carbón activado? ¿Sirve el carbón activado dosis múltiple o no sirve? Y eso va a depender de muchos factores. ¿Qué se encontró? En un paciente no se le puso carbón activado, en otro se le puso dosis única y en otro se le puso dosis múltiple. Entonces analizan todos los estudios, y aquí vemos un diagrama de Forrest, diagrama de bosque, decimos, en donde vemos que todas las líneas de todos los estudios fueron de un lado a otro, que era mejor dosis múltiple o dosis única. Esto significa que el factor de confianza de este estudio no fue significativo si se daba dosis única o dosis múltiple. La recomendación de este estudio al final establece que la dosis única entre las primeras 2 a 4 horas, y eso depende del vaciamiento gástrico, si hubo otro genobiótico, retraso en el tránsito intestinal, si vomitó o no vomitó, en fin, algunos factores de eso, pueden con una dosis única
pueden mejorar mucho las condiciones del paciente y tienen que cuidar la vía aérea. Recuerden, si el paciente está con deterioro neurológico, el administrar carbón activado puede llevarme a una irritación gástrica y muy frecuentemente ver el vómito, la presencia de vómito y tener un paciente complicado. Ahí está, ese es el estudio. Ahora con respecto al fumacenil. Se hace un estudio también fumacenil, si hay un metaanálisis acá que considera, me habla un grupo significativo de pacientes, a pesar de que es menos de 100 pacientes, se hace la determinación de todos los estudios y vamos a ver que el factor confianza dice que quienes están a favor del fumacenil y quienes están a favor del placebo, ¿qué creen? Salió discretamente más a favor del placebo, del efecto placebo que del fumacenil. Y esto estuvo correlacionado a eventos adversos que vamos a encontrar con el fumacenil. Entonces, no utilizar fumacenil puede llegar a ser mejor. Aguas con esta práctica clínica que nosotros hacemos en la intervención terapéutica. En base a estos estudios y el metaanálisis, que ya están bien establecidos, dice, si un paciente te llega con benzodiazepinas, intoxicado, evidencia bien documentada, ya sea con la presencia del tóxico y con la clínica, utilizar fumacenil te puede llevar a riesgo. Me ha tocado ver pacientes expertos, compañeros, colegas urgenciólogos, que de repente ven al paciente, agarran el ámpula fumacenil, el fumacenil tiene 0.5 miligramos y le pasan toda la dosis. Y el paciente desarrolla taquicardia, hipotensión, entre otras cosas. Entonces, fumacenil hoy en día no se prefiere. Nosotros utilizamos fumacenil sí como una intervención diagnóstica, quizás. Administramos el fumacenil, la dosis es 0.2 miligramos. Yo me guío mucho a lo que menciona el maestro Montoya, no ha cambiado mucho la evidencia, sino más bien la dosis total que se puede dar fumacenil en una intervención inmediata. Lo que se menciona es administrar 0.2 miligramos, 0.2, cada 3 a 5 minutos, 0.2 miligramos, 0.2, 0.2, 0.2, hasta una dosis máxima de 2 miligramos, según el autor Miguel Ángel Montoya Cabrera, y algunos estudios que mencionan hasta 3 miligramos, pero cada 3 a 5 minutos, con un intervalo de 1 minuto de infusión. Esto te puede llegar a facilitar la recuperación de un paciente. El problema en dónde radica, que la vida media del fumacenil, a pesar de que tiene un comportamiento bimodal en el aspecto farmacológico, tiene un efecto inmediato y se mantiene, desciende discretamente y se mantiene hasta la hora aproximadamente. ¿Esto a qué te va a llevar? Te va a llevar a una situación de que si el genobiótico o la benzodiazepina tiene una vida media prolongada, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a confiar con la dosis? Estoy despierto, me voy, y lo que pasó con un paciente que casi se nos moría con uno de los residentes rotantes. Dijo, pues respondió bien al fumacenil, perfecto, ¿no? Se durmió en sus laureles. Cuando le hablan, ¿sabe qué? El doctor está a punto de caer en paro su paciente. Suben de inmediato y van a ver al paciente, estaba con una falla respiratoria franca, evidentemente ya cayendo en la apnea, tuvieron que intubar al paciente. Y tal es el caso de este paciente que nuevamente se extuba a las casi 30 horas, 32 horas, y nuevamente reincide en la intoxicación. Aguas con esto. Entonces el fumacenil puede llegar a ser erróneo su administración. Este estudio que les mencioné, ahora en aspectos más sencillos, se los voy a mencionar. Fumacenil versus ABC. ¿Qué encontraron en este metaanálisis? Encontraron que el fumacenil nunca debe sustituir el soporte vital. Si el paciente necesita estar intubado y con oxigenación, se intuba, punto. El fumacenil me puede llevar a errores. Ya vimos, el fumacenil incluso con placebo no fue superior. Ahora, si vas a utilizar fumacenil como una intervención diagnóstica terapéutica, aguas. Debes de corregir primero la hipoxia y la hipotensión. Debes de iniciar a dosis baja, como ya les mencioné, 0.2, 0.2. No usar fumacenil si hay contraindicaciones. Las contraindicaciones aquí están. Historia de crisis convulsiva, que sea epiléptico. Coingesta con otros genobióticos que tengan efectos cardiotóxicos. Consumo crónico de benzos, porque al administrarlo vas a llevarlo a un síndrome de abstinencia. Evidencia de clínica o electrocardiográfica de intoxicación por tricíclicos. Que el paciente tenga hipoxia y hipotensión. Entonces, en urgencias hay mucho riesgo de que estos pacientes hayan ingerido muchos medicamentos, que esté en hipoxia, que esté hipotenso, que esté hipovolémico, y esto me va a llevar a mucho riesgo. ¿Sale? Entonces, fumacenil de preferencia no. Y aquí tenemos que, como último punto de consideraciones, debe ser utilizado por un experto.
que tenga el reconocimiento de eso. Con respecto a la naloxona, uno de los aspectos característicos, aquí se descuadró, pero bueno, con respecto a la naloxona, en el adulto vemos la dosis inicial 0.04, 0.1, en el pediátrico 0.01, dosis máxima 0.4. En el adulto, aquí hacemos una consideración de pasar la primera dosis al 10% para no generar un cuadro de abstinencia, porque el paciente de repente regresa y regresa muy agitado. La primera dosis es de sensibilización, después vamos con 0.4, ya viene la dosis estándar, luego viene 2 miligramos, que es la dosis terapéutica que más menciona en la literatura. Dice de 0.4 a 2, el ámpula viene de 0.4, una cajita de naloxona sale en 4,500. Y vayan sumándolo, porque en la primera dosis se te va a ir la caja, y ya después le vas a subir a 4 miligramos, y ya van a ser 10 ámpulas. Después la dosis máxima que se menciona hoy en estudios de metaanálisis es de 10 miligramos, aunque el Wolfram, que es uno de nuestra literatura base, menciona que hasta 15 se puede dar, tratando de mantener una ventilación estándar entre 12 y 14, no necesariamente una recuperación neurológica, pero que mantenga una saturación adecuada. Y la infusión va a ir de 2 a 4 miligramos, dice el maestro Montoya que va de 1 a 4 miligramos por hora, puede llegar a ser significativo para mantener estas metas. Y otra vez tienen que considerar que es genobiótico. Si el paciente consumió heroína en una dosis y su paro respiratorio, posiblemente esa heroína esté recirculando o esté haciendo sus efectos adversos entre 5 y 8 horas aproximadamente. Ahora, si hizo la combinación con otras drogas, puede incrementarse un poquito más, hasta 12 horas. Un estudio que se hace de derivados de la naloxona como un método de intervención, esta revisión sistemática me menciona igual, ¿no? El beneficio de la naloxona, aquí tenemos este cuadro que ya se lo había presentado previamente, el mismo que menciona la naloxona, y hoy en día hay un apartado en el protocolo ACLS, en donde dice consideraciones especiales, en donde dieron buenos efectos, cuando el paciente tenía una intoxicación pura por opioides. Pues bueno, le sale muy bien a los países de primer mundo, porque sus adictos allá sí puramente utilizan la heroína, entre otras drogas. Dentro de otras drogas que se consideran hoy en día para opioides y que ha sido mucho factor de riesgo, se encuentra una que se llama la China White. China White tiene, hay muchas diferencias, ¿no? Los chinos hacen una distribución de esta droga y hay una combinación de más de 1,400 opioides en su presentación, pero una de las que más usan es la combinación de fentanilo con heroína, casi nada, suavecito, ¿no? Fentanilo con heroína. Y hoy entra al mercado una sustancia que viene de China igual, que se utiliza para dormir dormir animales grandes, ¿no? Como elefantes, se llama carfentanilo, 3,000 veces más potente que anoetorfina, 3,000 veces más potente, y carfentanilo, 8,000 veces más potente que la morfina. Entonces, hoy en día esas son las drogas que se están presentando en países de primer mundo, casi nada, ¿verdad? Es un lleguecito y un viajecito que ya no regresas. Ahora, la dosis que se menciona es muy interesante, porque cuando van a revisar las guías de ACLS en consideraciones especiales, 2 miligramos de naloxona, sublingual o intranasal, ¿no? Que yo nunca la voy a ver hasta entre 20 y 30 años, yo creo. No sé si aquí en el prehospital lo tenga, no creo. Definitivamente no hay ni naloxona IV, que ya está fuera del cuadro básico, menos que haya una naloxona inhalada, una naloxona viola, sublingual. Otro punto que quería comentarles es las convulsiones, porque una de las cosas que nos preocupa es, lo neurológico me preocupa. Las convulsiones es un estado extremo también, no solo la estupor y coma, sino las convulsiones. Entonces, aquí hay una mnemotecnia y tenemos muchas sustancias que podrían considerarse. Interesante, porque les voy a mencionar algo que quiero concretar con el manejo de las convulsiones. Ninguna de estas líneas o procesos fisiopatológicos en las convulsiones tiene algo que ver con el DFH. Nada tiene que ver. Entonces, disturbios metabólicos como la hiponatremia y la hipoglucemia que se ven en anfetaminas, los bloqueos de canales sódios que se ven tricíclicos, o la intoxicación por cocaína a dosis muy alta, los receptores de glutamato y aspartato, AMPA y canato, y NMDA, que también pueden ser estimulados en situaciones de abstinencia en algunas drogas, como la metanfetamina. La glicina, un inhibidor neurotransmisor en la motoneurona inferior, se puede activar con lo que es la estricnina, que es un
es un adulterante de la cocaína y te va a dar convulsiones de difícil control. La noradrenalina, que también influye mucho en las crisis convulsivas asociadas a abstinencia y también a drogas de abuso. La acetilcolina, por la cual convulsionan los pacientes intoxicados por órgano fosforado. La histamina, los antihistamínicos en una dosis muy alta te puede llevar a convulsiones. La adenosina, los receptores purinérgicos en su inhibición, como son las bebidas energetizantes, ¿no? ¿Cuál tenemos hoy? Tenemos Monster, tenemos Born, tenemos Four Loko, tenemos Vive al 100, 20% más Vive al 100, 30% más Vive al 100, lo venden en cualquier parte. Y ahí donde hay una escuela primaria, enfrente de la primaria hay una tienda, y en una tienda donde no hay restricción para la venta de esos productos. No se puede tomar, no puede ingerir un niño ese tipo de bebidas. De hecho, ya hay guías completas de abordaje, diagnóstico, prevención y tratamiento para menores de 16 años, porque son los que tienen mayor riesgo. Esto es una guía norteamericana que menciona esto. La inhibición GABA, que es una de las representantes, la isoniazida. La isoniazida, ¿para qué se utiliza? Para la tuberculosis. Para la tuberculosis. Pues bueno, la isoniazida es de las más perruchas ahí para generar convulsiones y difícil control. El estatus epiléptico convulsivo, les voy a mencionar algunos aspectos que se tienen que considerar. ¿Por qué el paciente se complica o puede morir por convulsión? Bueno, por el edema cerebral que va a desarrollar, por la hiperfunción neuronal, la radiomiolisis que me va a llevar a lesión renal, hipertermia, acidosis, y esto al final termina en un colapso cardiovascular y la muerte. El soporte ABC nuevamente aparece como un estándar inmediato. Si el paciente está convulsionando, no lo puedes controlar con benzodiazepinas, el paciente tiene que entrar a una intervención mayor. Y ahora, algunas alternativas. El receptor GABA, aquí está, ¿no? Es un GABAérgico, favorece el efecto GABA, la benzodiazepina. Está la piridoxina, un factor para la síntesis de GABA a partir del ácido glutámico. El propofol, inhibidor del receptor NMDA, AMPA y kainato, principalmente los dos primeros, para lo que es neurotransmisores excitatorios. El coma barbitúrico, que es un GABA mimético completamente. Eso te puede llevar a lo que es el coma barbitúrico y controlar las crisis convulsivas. Estos 4 medicamentos están reglamentados para el manejo del paciente con intoxicación y crisis convulsivas de difícil control. Contraindicado el DFH. Entonces, el DFH incluso trae una sustancia que se llama propileno. El propileno genera hipotensión y aparte genera riesgos de arritmias cardíacas. Entonces, el propileno, que es el que me va a generar la cardiotoxicidad por DFH, entonces esto empeoraría la condición de un paciente. Y bueno, mucha evidencia de esto, no me voy a meter a la evidencia, es más bonito hablar de aspectos prácticos. Me voy a pasar esta diapositiva, no la voy a contener, y me voy a pasar a otras alteraciones. Por ejemplo, siguiendo con las mnemotecnias, bradicardia contra taquicardia, propanolol, anticolinesterasa, clonidina, etanol, depresores, ahí está, PACE. Taquicardia fast, freebase, que es la cocaína base, anticolinérgicos, anfetaminas, simpaticomiméticos y teofilina, aquí está. Ahora, ¿por qué un electrocardiograma? En un paciente, recuerden, intoxicado, inestable, electrocardiograma, porque la condición de inestabilidad puede estar asociado a la cardiotoxicidad directa de la sustancia. Tenemos aquí un listado: simpaticomiméticos, beta bloqueadores, tricíclicos, digoxina, bloqueadores de calcio y monóxido, que son de las más frecuentes. Y a veces cosas que ni sospechamos, Hace poco, hablando de monóxido, poniéndonos en alerta a ustedes, porque ya viene la temporada, y más acá que sí hay frío, ¿no? Entonces, rápido los calefactores, tenemos el boiler adentro. El año pasado se tuvo 3 casos, 3 pacientes, 2 fallecen. Debo decir cómo estuvo. La embarazada, 36 semanas, 36, 37. Y obviamente el marido la ayuda a bañarse, pero el boiler estaba dentro del baño. Y pues bueno, en eso de que está el boiler, bañándose tranquilamente, en eso se empiezan a sentir mal los 2. Evidentemente el tercero también. No se miraba, pero sí estaba muy mal. Llegan al Hospital Juárez de México, el papá, el esposo fallece, el producto fallece y la mamá sobrevive. Entonces, por una situación, llegó muy inestable el producto, en el primer reconocimiento de inmediato estaba en bradicardia fetal, se mete para intervención y ya había fallecido. ¿Qué pasó? Era muy interesante, ¿no? El análisis que hace la maestra Escalante
es también de gran valor y que se los transmito. La hemoglobina fetal es más afín al monóxido que la hemoglobina materna. Entonces, ¿en dónde se estaba quedando secuestrada la hemoglobina? Perdón, el monóxido en la hemoglobina fetal. Y la muerte se presentó primero en el feto más que en la madre. Y ella sobrevivió. Triste y terrible. Entonces, puede llegar a presentarse este tipo de condiciones. Hablando de cardiotoxicidad, hay cardiotoxicidad directa que me puede generar alteraciones en lo que es el potencial de acción transmembrana, alterándome la fase 0, ensanchándome el complejo QRS o prolongándome el QT que aquí está mencionado. También tenemos el caso de un niño ahí en el Juárez, fíjense cómo es que a este niño todavía no le tocaba hasta que ese día, por efecto de un genobiótico, es el efecto disparador de una arritmia. Este niño de 5 años, el papá se percata, lo ve en el momento en que cae muerto, bajando de su cama, cae muerto, lo trata de recuperar, no responde, lo lleva a la clínica 24 del IMSS que está a la vuelta del Juárez, ahí inician reanimación, lo sacan del paro y como no es derechohabiente, lo mandan al Juárez y ahí en el Juárez se hace toda la intervención para lo que es el reconocimiento, porque hizo una muerte súbita el niño. Estuvo asociado evidentemente a una arritmia letal. ¿Pero por qué hizo una arritmia letal? Resulta que tenía el antecedente heredofamiliar de que sus 2 hermanitos, uno había muerto a los 21 días y el otro había muerto a los 7 meses. Pero de causas aparentes cardíacas, algo congénito. Pero a él nunca se le había estudiado. Les aguantó hasta 5 años. Hasta que se hace un electro ahí en el Juárez de México y el QT prolongado, corregido para la edad, estaba en 600 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el niño? Resulta que estaba tomando antihistamínicos el niño porque tenía un cuadro gripal. Y clásico médico que de repente dice, ¿sabes qué? Dale media cucharadita. ¿Pero media cucharadita de qué? Cafetera, sopera, para agarrar horchata. ¿Cuál cuchara? ¿De qué están hablando? Debe ser más específico. Y ahora las dosis. Y siempre que yo leo antihistamínicos y se lo doy a mi hija, porque tengo una niña de 4 años, dice, no dar en menores de 5 años. Y me da un miedo, ¿no? Entonces, pero bueno, confío en el pediatra, como dice el pediatra, no le pasa nada, no se preocupe, seguro, es que yo soy toxicólogo y la verdad el QT prolongado, digo, no le pasa, tranquilo, sí, dale. ¿No? Entonces sí, como que se lo dando dosis fraccionadas en el día, ¿no? Pero aguas con esto, solo hace falta tener al huésped susceptible en una condición muy específica como es el QT prolongado congénito, porque el niño se manda con el doctor Luis Molina en el general y le diagnostican el QT prolongado congénito y un disparador nada más para que se genere el proceso. En Norteamérica, por ejemplo, se bloqueó la venta de la cisaprida. La cisaprida no se vende en Norteamérica, pero como dicen acá los pediatras, ¿no? Es que la raza de bronce aguanta un chingo, ¿no? Pues sí, es la mezcolanza de 1000 cosas, ¿no? Es la que tiene más mezcolanza y más resistencia, puede ser. Pero algo muy interesante de lo que es la cisaprida, pues no hemos tenido tantos casos relevantes. Pasa lo mismo con los aminoglucósidos, los macrólidos. Los macrólidos igual, la citromicina estuvo así de que la sacaran del mercado en Norteamérica, porque vieron casos de muerte fatales, de muerte súbita, en algunos pediátricos. Y sí, hoy se sabe que todos los macrólidos prolongan el QT, así también las quinolonas, los antidepresivos, y aquí tenemos el haloperidol y la risperidona. Yo cuando hice mi residencia en urgencias tenía yo mucho paciente borracho, incluyendo a mis residentes de 4º año, ¿verdad? Entonces, de repente se me ponían loco y yo no sabía si ponerle el dolo o no, porque siempre tenía yo ese miedo, ¿no? Pero bueno, los borrachos de allá también del Balbuena, ahí que estaban bien cerca, aguantaban todo, aguantaban 50 miligramos de diazepam y 30 de aldol, y nunca se murieron, a pesar de que tenían hipocalemia severa. Entonces, ahí hablan otra vez de la resistencia de la raza, ¿no? La raza de bronce. Otro caso que les voy a mencionar es una niña de 16 años. La niña de 16 años, esta es sacada del textbook de Goldfrank con respecto a causas de muerte súbita, síncope y arritmias. Antecedente de lupus y estaba tomando hidroxicloroquina. Ustedes saben que es un inmunomodulador, porque ya tenía lupus. Ya por síncope y a su ingreso, pues parece que todo está bien, pero llamaban la atención los complejos QRS ancho. Según la evolución de la historia del textbook del Goldfrank, la paciente presenta agitación durante un evento que parece una taquicardia de complejos anchos. Si lo vemos acá,
aunque por criterios podría romperse acá con este B4 y B5. Con eso yo sé que no es ventricular, sino viene de arriba. Pero tenía la taquicardia de complejos anchos y la paciente fallece. ¿Por qué fallece la paciente? Resulta que la hidroxicloroquina está dentro de la lista negra que bloquea los canales de sodio y entonces te ensancha el complejo QRS. Otras sustancias que ya ensanchan el complejo QRS y llevarte a una arritmia ventricular o de complejos anchos está la mantadina, lo usamos como antigripal. La carbamazepina lo usamos para todo, hasta para dormir al cuñado, ¿no? La procainamida son antiarrítmicos. La cocaína, que es la madre de las drogas, sigue vendiéndose como uno de los estándares de drogas de la calle. Entonces la cocaína también me puede llevar a una taquicardia de complejos anchos y no ser una verdadera taquicardia ventricular. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque una de las intervenciones es, pues métele amiodarona si la arritmia está cañona, ¿no? Métele amiodarona. Entonces, aguas, porque la amiodarona prolonga el QT y puede ser peor. Los antidepresivos tricíclicos es un mecanismo de cardiotoxicidad. Dos órganos golpean los tricíclicos. Corazón, que te genera una arritmia por bloqueo de sodio, y también a nivel sistema nervioso central, por bloqueo de sodio, te va a llevar a crisis convulsivas. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son el prototipo de bloqueador de canal de sodio. Es más, dicen que el efecto que te genera de taquiarritmia se llama quinidina-like. El efecto quinidina-like, aquí lo tenemos, miren, como antiarrítmico, es el fenómeno que se ve en este antiarrítmico de ensanchamiento del complejo QRS en algunas ocasiones. Entonces, ojo con esto. Si el paciente tiene prolongación del QT, el antídoto es magnesio. Si el paciente tiene bloqueo de canal de sodio, el antídoto es bicarbonato. Este caso también sacado de las memorias de la maestra Escalante, ahí del Centro Toxicológico de Juárez, esta chica de 14 años, fíjense, 14 años, segunda vez que llega a hospitalizarse porque estaba tomando semilla de Brasil. ¿Para qué lo usan la semilla de Brasil? Para bajar de peso. Imagínense una niña de 14 años preocupada por el peso. Se me hace de esas que están buleadas, gorda, vete de acá, gorda, ¿no? Así como que la gorda del grupo, ¿no? Aguas con esto, ¿eh? El bullying, esto es lo que llevó a la paciente, a la niña, a que estuviera consumiendo esto. Resulta que la semilla de Brasil se la compró en el mercado de Sonora, es muy conocido allá por la Merced, y pues hay cestos completos de semilla de Brasil. Entonces la misma vendedora de ahí, del Sonora, te dice, agárrale un pellizquito y lo hierves y lo tomas, ¿no? Pero que no lo tome tan de inmediato, ¿no? Como que tuviera sed de cruda, ¿no? Se tiene que tomar en todo el día, y algunos que empiezan a consumir lo demás. Y sí bajan de peso, del primero al segundo día bajan de peso, pero ¿por qué creen? Porque se vienen en diarrea. Entonces, generalmente pierden 5 kilos, pero es por todo lo que tienen contenido de entrada, ¿no? Y aparte que deshidrata porque tiene efecto diurético. Entonces, pues sí llegan a tener, y fíjense cómo en la mente dicen, no, pues ya bajé, mire, la panza, ¿no? Pero lo acabas de dejar en el baño, ¿no? Pues es así como que no le crees mucho tampoco. Resulta que esta niña llega con esta arritmia por segunda ocasión, y es algo que llaman, en lo que menciona la AJA, como una clasificación muy específica, que se denomina taquicardia ventricular bidireccional, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esta taquicardia ventricular bidireccional casi podría colocarse en dato patognomónico de intoxicación por esteroides cardioactivos, o digoxina, que también es uno de los tantos esteroides cardioactivos que pueden llegar a generarme este tipo de cardiotoxicidad. El tratamiento aquí, ¿qué creen? Ahora sí es DFH, 100 miligramos, el bolo puede revertir esta cardiotoxicidad. Segunda intervención, aquí sí, amiodarona o lidocaína como alternativa. Hablando un poquito de la cardiotoxicidad por digoxina, hay factores de riesgo: hipocalemia, hipomagnesemia, deshidratación, enfermedad renal, sarcopenia y desnutrición. Estos pacientes, cuando toman digoxina o están tomando una sustancia de origen botánico como es la tebete peruviana o la nuez de la semilla de Brasil, te puede llevar una toxicidad muy parecida a la digoxina. Es más, si estaba tomando semillas de Brasil y le mandas a pedir niveles de digoxina, te las marca, te las determina como que si estuviera tomando digoxina, porque da reacción cruzada. Si tuvieras la intervención terapéutica que se llama
Fagoterapia antidigoxina, que es así como para la crótalos, fagoterapia para crótalos, para arañas, para alacrán. Hay fagoterapia antidigoxina, nada más que no la diseñamos acá nosotros. La produce en Norteamérica y sale un vial, sale en $400. Se tiene que administrar en sobredosis desconocida de 10 a 20 viales. O sea que te va a salir como 160,000 pesos o 100, más o menos de dinero para administrar 20 viales, ¿no? 80,000 pesos. Ok, estos son los factores de riesgo: náusea, vómito, manifestación clásica, dolor abdominal, ansiedad, cefalea, astenia, dinámica, pueden llevar a delirio, y la manifestación clásica, ¿no? Jantopsia B en halos amarillos. Algunos tóxicos como la ketamina te ven halos verdes. Alguna vez dice una anestesióloga que una vez le administra a una paciente ketamina y entonces dice, ketamina. ¿Y cómo sabes que es ketamina? Por los halos verdes. O sea, ya tenía la experiencia la paciente de tomar ketamina. Ok, esta es la fruta, miren, es el fruto se llama Tebetea peruviana. Y aquí está la Tebetea peruviana. Esta es la semilla. Lo que está dentro es como un coco que trae, y eso es lo que se consume. No esto, porque esto es cascarón, es rígido. El Kathleen traía esa sustancia, hoy en día ya la disfrazan, ya no menciona que traiga tebetina ni nada de eso. Ahora, fíjense bien, cosas interesantes que las guías AHA no te la ponen de entrada. Si el paciente tiene intoxicación por digoxina, la atropina no le va a servir, y eso no te lo dicen las guías. 2, si está en bradicardia y le pones marcapaso, el primer estímulo eléctrico va a generar una taquicardia ventricular. Eso tampoco te lo dicen las guías, está contraindicado. Fenitoína como prueba diagnóstica terapéutica es muy buena. Lidocaína y medona son alternativa. Siempre considera magnesio y repon potasio. Y ahora sí, si está inestable, da manejo, soporte cardiovascular, inotrópico vasopresor. Y no administres calcio porque incrementa la cardiotoxicidad por digoxina. Dicen que te lleva a una tetania cardíaca y muere el paciente. Fallece en sístole completamente. Entonces, eso hay que evitarlo. La administración de gluconato de calcio está contraindicada. La dosis, esto fue una pregunta de examen de mucho tiempo, examen nacional de residencia. En sobredosis desconocida por intoxicación por digital, la fagoterapia anti-DIG, ¿cuánto debes de administrar? De 10 a 20 viales. Esa era la respuesta. Y lo que los del CIRF, los que hacen el examen nacional, pues es absurdo porque no tenemos fagoterapia antidigoxina. Entonces, ¿para qué es una pregunta que no vas a usar nunca? De un medicamento que no vas a usar. El último caso que les quiero mencionar es uno de las... ya con este voy a terminar. Es uno de las... pero terminar es como 20 diapositivas. 15 años de edad, tomó 30 tabletas de verapamil retal, 180 miligramos, y nos llega con deterioro neurológico. 9 horas de evolución, pero ¿qué creen que pasa? Llega a lista de Tultitlán, Estado de México, ahí inestable la paciente, hipotensa, bradicárdica, necesita de marcapaso, inicia el marcapaso con la paciente por el bloqueo, estaba en acidosis metabólica severa, hace actividad eléctrica sin pulso, inicia en reanimación 6 minutos, y después hace asistolia y recuperan a la paciente, y la trasladan, como se puede, hacen una llamada telefónica de asesoría y se inician antídotos innovadores, ahorita les voy a mencionar, pero principalmente uno de tantos antídotos innovadores para la reanimación en la actualidad, que es la emulsión lipídica. Eso está dando resultados favorables y extraordinarios. La paciente llega a Juárez, entra a cardiohemodinamia, le hacen toda la intervención hemodinámica y mejoran las condiciones. 3 semanas después, la chica, como si nada. Algo muy interesante con los intentos suicidas, lo voy a comentar porque es muy gracioso. Cuando llegan chicas, me ha tocado ver de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y de ahí para adelante, lo que ustedes quieran de edad. Pero las más jovencillas, siempre se me ocurre preguntarles, oye, ¿de dónde sacaste la idea de suicidarte? ¿De dónde creen? De La Rosa de Guadalupe. Así se lo digo. ¿Cómo que de La Rosa de Guadalupe? Sí, vi un caso y así sucedió. Es mejor morir que seguir viviendo en esta desgracia porque no me dejas tener novio a los 13 años, ¿no? Entonces, como lo aprendió de La Rosa de Guadalupe, se intentó suicidar, ¿no?
Algo de los aspectos importantes, ya para finalizar, es lo cardiohemodinámico. Creo que es lo más interesante. Evalúa los órganos de choque, cardiorrespiratorio, de inmediato. Lo neurológico y secundario, si mejoras esto, vas a tener un buen resultado a nivel renal y a nivel hepático. Evalúa los datos de disfunción multiorgánica, neurológico, aquí lo tenemos, lesión pulmonar SIRA, disfunción cardiovascular, disfunción hepática, disfunción renal, disfunción gastrointestinal, disfunción hematológica y hipoperfusión. Entonces, tienes que establecer, esto es lo que hacemos en el ejercicio de área de urgencia, saber, ¿no? Agarro al residente a ver cómo está el paciente, inestable, piensa rápido, ¿qué vas a hacer de intervención? Mejora la oxigenación, asegura la vía aérea, inicia reanimación, mejora las condiciones hemodinámicas, porque mientras menos tiempo esté hipoperfundido, va a tener mejores resultados. No sé cuánto tiempo lleva, no me interesa de manera inicial, pero yo hago mis intervenciones de inmediato, basándonos en esto. Algo muy importante, cuando tenga un paciente intoxicado, la ingestión fue vía oral, no le metan carbón activado si está inestable. De lo que vamos estudiando en este par de años, de las muertes que hemos visto por pacientes inestables, que evidentemente iban a morir. Cianuro de sodio, por ejemplo, es imposible sacar al paciente. Llegó con acidosis, iniciamos carbón activado, se distiende, nunca la recuperamos. Uno de los fenómenos que se está observando, que observamos en estos estudios, que lo vamos a reportar después, es, si está inestable, no le metas carbón activado. Te va a hacer ilio y te va a hacer distensión y vas a generar una complicación mayor. Si el paciente tiene una toxicidad cardiovascular, porque tomó, como la chica, verapamil o retar, solo tienes 2 horas para iniciar las medidas de descontaminación y administrar una dosis de carbón para tratar de reducir la biodisponibilidad. Si pasa de 2 horas, mejor no le administres carbón activado ni medidas de descontaminación. Ahora, el proceso está sencillo. En lo hemodinámico tienes de a 2 inestabilidades. Si está inestable es por el sistema vascular o es por la bomba. Si es por el sistema vascular, tienes de a 2 también. O es el volumen, le falta volumen, métele volumen. O es que sabe que se vasodilató porque le picaron 100 abejas y está con un choque vasodilatador por la anafilaxia terrible que trae. Pues métele una sustancia que le incremente el tono vascular. ¿Cómo cuál? Norepinefrina, que es el estándar hoy. Ahora, puede fallar la bomba. A lo mejor falló la bomba porque tiene cardíaca de 28, súbele la frecuencia. A lo mejor falló la bomba porque tiene 198 de cardíaca, bájale la frecuencia a este paciente. A lo mejor es porque el efecto del genobiótico es directo y me está generando inotropismo negativo. Mete un inotrópico positivo para tratar de contrarrestarlo. Y este es el modelo conceptual, este es sacado de un análisis que hacen ahí en Unidad de Cuidados Coronarios en el Ignacio Chávez. Está muy interesante porque te explica todo, te explica. Y en base a lo que encuentre en la inestabilidad, toma la decisión. Ahora, en el paciente con bradicardia, el que sí responde a líquidos y atropina, tiene una toxicidad indirecta. A lo mejor hizo vasodilatación, hizo bradicardia refleja. Entonces, si responde la hipotensión a atropina y a líquidos, está bien, sigo el protocolo normal. Pero si no responde, es una toxicidad, una cardiotoxicidad directa. Y aquí tenemos antiarrítmicos, cocaína, tricíclicos, beta bloqueadores de canales de calcio. Y hay 2 grandes diferencias, porque en este voy a utilizar antídotos innovadores, que es ahí donde voy a culminar ya la sesión. Con respecto a los antídotos innovadores, de lo más interesante que han mencionado hoy, está el glucagón. El glucagón es un antagonista de la insulina. Se utiliza para hipoglucemias, pero ¿qué creen? El glucagón se las voy a poner así de fácil. Llega al miocardio, abre la puerta trasera del miocardio y abre la puerta del calcio. Y eso permite la entrada de calcio intracelular, activando segundos mensajeros. El bicarbonato de sodio cuando haya cardiotoxicidad con ensanchamiento del complejo QRS. El calcio, si es bloqueador de canal de calcio y beta bloqueadores, es una intervención favorable. Y 2 antídotos innovadores que hoy se están considerando para la reanimación en un paciente crítico con riesgo de muerte o presenta un paro y que pudiera ser último eslabón terapéutico, que es la emulsión de lípidos y hipertensionismo glucémico. Aquí tenemos las dosis, por si alguien la quiere considerar. La atropina 3 miligramos, si no responde ni a volumen ni a atropina, yo sé que es una toxicidad directa. Entonces me paso al siguiente punto. Y otra pregunta de examen nacional clásica. En caso de hipotensión refractaria por toxicidad, beta bloqueadores y bloqueadores de calcio, la respuesta era glucagón. Este es el antídoto
para esta condición de hipotensión refractaria. El calcio lo utilizamos mucho para las hipercalemias con evidencia de cardiotoxicidad por el potasio alto, que se llama calocitosis. Esto lo utilizamos de 10 a 20 mililitros o 1 a 2 gramos. Para la intoxicación por beta-bloqueadores y bloqueadores de calcio, vamos a utilizar hasta 60 mililitros de gluconato y de cloruro de calcio 10 a 20 mililitros. La diferencia de cloruro de calcio es que no necesita ser biotransformado por un hígado. El gluconato sí, debe de llegar al hígado y biotransformarse y hacer su forma activa, y solo así va a tener efecto. Necesito 3 veces la dosis de calcio que viene de gluconato para igualar a la de cloruro. El cloruro no necesita biotransformación. Ahora, si el paciente está hipoperfundido, el gluconato no va a tener una activación idónea, porque va a haber hígado de choque, va a estar hipoperfundido, no se va a activar tanto el gluconato. El cloruro de calcio se administra y tiene efecto. Detalle importante, no hay en nuestro país, ¿no? Pero bueno, quería explicarles eso bonito, ¿no? Lo estudié tanto para no decírselos, pues no. Y aquí está la dosis, ¿no? La dosis de mantenimiento, ahí está. Un punto importante, y aquí me voy a aterrizar, de estos dos antídotos que van a escuchar mucho en la actualidad, yo le doy un punto de buena práctica a lo que es el intralípid. El intralípid es la emulsión de lípidos que viene para nutrición parenteral, ¿lo han visto? Que es al 20%, es una solución lechosa, solución blanca. Esa es la que vamos a considerar. Tenemos 2 casos de pacientes intoxicados por fosfuro de aluminio. La semilla, perdón, la pastilla para curar el maíz es un raticida mortal. 2 casos. Una chica incluso se comió toda la tabla. Es mortal. Salió con la emulsión de lípidos en el primer dato de cardiotoxicidad que dio. Y una de las cosas que estamos monitoreando ahorita en un protocolo que tiene una de las residentes es lactato y aparición de manifestaciones cardiovasculares. Cualquiera, una taquicardia con la presencia de lactato elevado, en combinación, iniciar de inmediato esta intervención. En 2 pacientes nos resultaron. Entonces hace falta un modelo más específico y tener los pacientes, porque llega a ser muy complicado. Nos han dado resultados. La emulsión de lípidos se va a pasar en 1 a 1.5 mililitros por kilo, lo que va a ser en promedio 100 mililitros en bolo, ¿no? El primer bolo se pasa en 1 minuto y se repite otra dosis a 3 mililitros por kilo. Y después la infusión se va a pasar de 0.25 mililitros por kilo minuto. La dosis máxima es 12 mililitros por kilo, lo que va a ser aproximadamente unos 750 mililitros en total. En 1 hora nosotros le estamos pasando la emulsión de lípidos casi 1 litro al paciente, casi 1 litro. Entonces, el bolo inicial de 100 mililitros, puedo aplicar otro bolo de 100 mililitros y de ahí continúo 0.25 mililitros por kilo. Entonces, hay mucha evidencia de esto y nos ha resultado en algunos pacientes. ¿Cuál es el fenómeno que pasa con el intralípid? El intralípid entra al sistema vascular y todas las sustancias, o los genobióticos, los tóxicos, que son lipofílicos, salen del órgano crítico, como es el corazón, y se van al plasma, donde están los lípidos en mayor concentración. Y eso se llama fenómeno de esponja lipídica, lipid sink. La otra situación que se ve es que, les voy a recordar algo en fisiología básica. El corazón trabaja con el 80% de metabolismo lipídico, 80%. Si se lo quitas, no utiliza mucho glucosa, es más glotón del corazón, trabaja con carnitas, chicharrón, tostadas de tinga, todo eso, trabaja más con grasa. Si le quitas, que es un fenómeno de los genobióticos, como son los anestésicos locales, inhiben el paso de estos grupos acil a lo que es la mitocondria por inhibición del CAT. Cuando entran los lípidos, forzan y favorecen la entrada de estos lípidos y van a incrementar el metabolismo del miocardio. Y la otra, activa canales lentos de sodio-calcio. Entonces favorece el flujo de calcio indirectamente y me va a llevar a un inotropismo positivo. Entonces, hoy esta debe ser una de las alternativas. Y como dice toda la evidencia que les voy a poner acá, emulsión de lípidos, revisión sistemática de emulsión de lípidos, evidencia de la emulsión de lípidos en intoxicados, todos dicen lo mismo. Genobiótico, paciente intoxicado crítico, inestable o en riesgo de paro o paro inminente, que tenga un genobiótico
como factor de la inestabilidad, que sea lipofílico, es decir, hay que ver el coeficiente de partición o de reparto del medicamento. Si me dice propanolol tiene un coeficiente de partición de 7, ese sí es lipofílico porque está arriba de 1. Metoprolol tiene un coeficiente de partición de 4, está arriba de 1, ¿no? Es lipofílico. Atenolol tiene coeficiente de partición de 0.7, ese no, está abajo de 1, no sirve, para ese no va a servir. Esmolol, el esmolol tiene una vida media inmediata, no genera ninguna alteración ni grave. Y esmolol tiene de 0.8, tampoco sirve, porque no es lipofílico. Entonces, los que sean lipofílicos, de acuerdo a la farmacocinética, a la toxicocinética, esos van a responder bien a la emulsión de lípidos. Y esto es una regla que estamos considerando. Inestable el paciente, la administro. Y hoy en día la evidencia, ya tenemos evidencia documentada, cocaína y emulsión de lípidos con éxito. Tricíclicos y emulsión de lípidos con éxito. Carbamazepina en dosis críticas, tratados con éxito con estos medicamentos. Neurolépticos en situaciones de críticas, igual, tratados con emulsión de lípidos con éxito. Y ahí vienen los beta bloqueadores de canales de calcio principalmente, y todos los anestésicos locales. Entonces, esta es una de las grandes intervenciones. Y pues bueno, básicamente quería mencionarles esta intervención, y aquí me detengo para no aburrirlos mucho y les dejo con el panorama general. Esto sería prácticamente